por favor. Buenas noches, doctor. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero. Buenas noches. Ya, ok, estamos bien. Ya, vamos a iniciar la clase, ¿ya? En primer lugar, vamos a empezar por el aula, explicar un poquito qué es lo que contiene el aula. Y ahí, posteriormente, ya hacemos la parte introductoria. Entonces, he compartido mi pantalla. Entonces, la mayoría de ustedes ya también han ingresado al aula. Ya, el aula es el Blackboard Open LMS de Blackboard, ¿no? Entonces, ya se está realizando la grabación correspondiente también de la clase para colgarlo al final de la clase en el aula. Entonces, en este ciclo vamos a poder, digamos, continuar con las clases de manera netamente virtual, ¿ya? Y ojalá, pues, que las autoridades del gobierno encuentren, pues, la vacuna, ¿no? Y los científicos también para poder, salir de esta pandemia. Entonces, el curso es logística. Ya, cuando ingresan al aula, el aula ya está preparada, ya está preparada para todas las clases. Entonces, tengo ya las 6 unidades organizadas, inclusive los exámenes, etcétera, pero ustedes solamente pueden apreciar la primera unidad. Por ejemplo, voy a mostrar la 6ª unidad. Cada semana, al inicio de la semana del curso, entonces se va a activar las clases. ¿Qué contiene cada uno de ellos? Primero, la bienvenida, ¿no? Entonces, un poco hacemos la introducción del curso. Ya aquí tiene algunas fotografías del profesor, pero también tiene el sitio web para, digamos, enterarse un poco de lo que está haciendo el profesor, ¿no? Y su currículum vitae. Ya, en la información general del curso, ya es netamente el curso, entonces ahí mencionamos como parte introductoria la sumilla del curso, y el curso está comprendido básicamente en 6 unidades, ¿no? La introducción y planeamiento, objetivos del servicio al cliente, estrategias de transporte, estrategias de inventario, estrategias de ubicación, organización y control. Esos son para todas hasta la 3ª unidad vamos a trabajar la mitad del curso, y después de la 3ª unidad, la 4ª, 5ª y 6ª es para la segunda parte del curso después del examen parcial. He visto que ya han participado, ¿no? La asistencia, eso lo vamos a tomar en cualquier momento, le voy a mostrar. Ya han participado también en el foro, darnos a conocer. Muy bien, y estaba dando lectura de algunas cositas, ¿ya? Que ya habían, digamos, presentado, y está muy bien. Pero antes de continuar haciendo cualquier otro comentario más, es bueno que entren ustedes, por ejemplo, a los 2 videos que tengo acá. Uno es con respecto a netiqueta y reglas de netiqueta. Con la finalidad de saber un poquito más y conocer cómo, digamos, nos podemos comunicarnos en internet o a través de la red con otras personas, ¿no? De manera un poco más, digamos, culta, de manera un poco más, respetando los sentimientos y
de repente comportamientos de otras personas, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿ya? Y sería bueno de que de alguna u otra manera, digamos, ustedes también lo den lectura con la finalidad de saber cuáles son las reglas para poder, digamos, conversar o comportarse en la red. En segundo lugar, tienen ustedes básicamente lo que es las expectativas, ¿no? De algunas experiencias previas y expectativas del curso, ¿no? Y de la red, de la manera de enseñanza, etcétera. También sería bueno que lo coloque. Estos dos son obligatorios, pero no son calificables, pero tienen que participar por lo menos para conocer algo de lo que ustedes crean por conveniente. Ahí tenemos un bloque, digamos, muy grande de datos, ¿ya? Archivos muy importantes, que es primero el sílabo del curso. El sílabo está densamente estructurada, lo vamos a revisar un poquito. Ya tienen el horario, tienen el cronograma también. Hay ciertas fechas ya establecidas, ya están programadas en el sistema y hay que respetarlas, ¿no? No quiero tener problemas con ustedes, ¿ya? Si se vence a tal día, a tal hora, así es. Y después de eso el sistema ya no se abre, ¿no? Y si no han presentado algún trabajo o algo por el estilo, ahí lo lamentamos y el sistema solo califica como no presentado y no tenemos nada que hacer. Tienen el plan de clase también bien detallado, ¿ya? Semana por semana, sesión por sesión, y también lo pueden, digamos, revisar. Tiene un acceso al WhatsApp directamente con el profesor, ya para alguna, digamos, comunicación rápida. Había, en lo que es bienvenida, me había pasado, creo que había lo último, sí, aquí está la página web del profesor, una comunicación también por WhatsApp y también tiene la red LinkedIn para cualquier otro, digamos, cualquier otra información que necesita. ¿Cómo está estructurado el curso? Entonces, en la unidad 1, ustedes van a tener 4 partes. La primera parte es el contenido del curso. Entonces, el contenido del curso, la segunda parte es las actividades, ¿no? Que son evaluadas. Y la tercera parte que tiene es la evaluación. Va a haber una parte más que se va a agregar acá. Terminando la clase es la grabación y algunos datos importantes del curso que se desarrollan en esta sesión. Entonces se puede agregar algo acá. Lo que es en el contenido, tienen 2 temas para tratar. Ya el tema 1 que se va a tratar hoy día y el tema 2 que se va a tratar la próxima semana. Por lo tanto, ustedes solamente para que hagan la tarea van a hacer solamente la actividad 1 y la actividad 2. Esa actividad 1 y actividad 2 vence el día 6 de septiembre, ¿ya? Y es fácil de hacer la entrega. Simplemente hacen clic, va a haber ahí entregar trabajo y solamente lo levantan y ya está. Por otra parte, ya para la próxima semana, el día 11 tenemos un caso, ¿ya? Y el día después de la clase tenemos un caso y después también, como se ha desarrollado el tema 2, entonces tienen la actividad 4 y a la actividad 5. ¿En qué consisten estas 2 actividades para poder presentar cada fin de semana? Básicamente, en el resumen, es un trabajo que se les deja a ustedes sobre el tema 1, por ejemplo, ya, y en un PPT lo pueden desarrollar puede ser un infograma, puede ser un esquema mental, o puede ser un esquema o un gráfico, etcétera, pero este resumen se hace de manera grupal. Entonces ustedes lo
lo discuten, etcétera. Los grupos ya están formados automáticamente, aleatoriamente lo hemos formado por esta primera unidad. La segunda unidad también será igual. Se formarán los grupos y así sucesivamente, ¿no? O de repente se repiten los mismos grupos. Todavía no sabemos cómo se comporta el sistema cuando forma los grupos. Le estamos diciendo que lo forme el grupo de manera muy aleatoria. El ensayo sí es de manera individual. Eso es un texto, ¿ya? Y tiene unas partes muy importantes. Entonces, el ejemplo del ensayo está en la parte inferior. Hay un ejemplo casi al final. Entonces ustedes hacen clic ahí y encuentran un ejemplito. Entonces tiene 4 partes fundamentales, ¿no? Básicamente la introducción, el desarrollo, las conclusiones y también las referencias. Y así para la próxima semana será pues el tema 2. Ahí harán el resumen del tema 2 y del ensayo 2 también, ¿no? Del ensayo del tema 2. Posteriormente tienen ustedes las evaluaciones, cómo calificamos, por ejemplo, los resúmenes, cómo calificamos los casos y cómo calificamos los ensayos. También tienen para calificar, cómo se va a calificar, digamos, la parte del examen parcial y de algunas prácticas calificadas que se podría llevar a cabo. Entonces, las rúbricas, hay varios criterios que utilizamos, ¿ya? Como 10, y va desde 0 hasta 20, ¿no? Se califica, es acumulativo. Entonces, ustedes también pueden apreciar cada una de las rúbricas. Y ya. Cuando ustedes están, voy a entrar al modo estudiante, ¿ya? Modo estudiante. Entonces, cuando ustedes están con modo estudiante, van a ver solamente la siguiente pantalla. Solamente van a ver bienvenida, información general del curso, y después van a ver unidad 1, introducción. Nada más, ¿no? Los demás se va a ir activando a medida que vamos desarrollando el curso. Pero, por ejemplo, en la bienvenida, ustedes están en la bienvenida, sería bueno de que ubiquen unos botoncitos, ¿no? Aquí está en la parte, por ejemplo, de la fotografía, en la parte derecha, ¿no? Ahí hay una bolita, entonces si usted ya logró leer, entender esa parte, le da un clic y se va a convertir en verde, ¿no? Si usted ya entró a la página del profesor, ¿no? Y enteró también qué es lo que está haciendo, le da pues un clic. Y también de repente quiere ver su currículum del profesor o quiere bajarlo a su carpeta en su computador, también le da un clic, ¿ya? Entonces, una vez que ha dado clic a todos los que está en esta hoja, lo que va a pasar es que va a haber un progreso en bienvenida. Por ejemplo, acá falta ver algo, ¿no? 3 a 4, entonces falta algo que no hemos visto. Entonces vamos a revisar qué es lo que no se ha visto. No se vio los contactos, no se entró, entonces lo vamos a activar contactos. Ya, supuestamente ya hemos visto todo eso, pues ya tenemos. Entonces, una vez que tengamos el progreso de 4 a 4, entonces ya esta pantalla, por lo menos esta hoja, ya ustedes ya lo han revisado. Van a información general del curso, hacen lo mismo, ¿no? Ubican todas las bolitas, ya han pasado la asistencia de la semana, muy bien, ¿no? Ya ustedes han participado en darnos a conocer, ya se han presentado, han dado algunos datos, etcétera, para comunicarse el profesor necesita comunicarse con ustedes en algún momento de manera individual. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar acá y de repente tomar el número de teléfono. En el foro, igualito, ya participaron en el foro, entonces le dan un clic, y así sucesivamente. Ya bajaron el sílabo del curso, ya lo han leído, lo han explicado, ya han visto el horario del curso, han visto el cronograma del curso, ¿no? Han visto ya todo el desarrollo del plan de clase, etcétera. Están entrando por la página web de la universidad y están adheridos al WhatsApp del curso, entonces
Ya tienen todo eso, entonces el progreso también se va a activar. Al costado, ustedes van a poder apreciar que ya hay dos hojas del aula correspondiente que ya está en verde, ¿no? Eh, Igual van con la introducción y así sucesivamente. Entonces, ustedes entran a herramientas del curso y ahí van a poder apreciar el progreso. No se está actualizando. Voy a regresar un poquito a introducción, a ver. A la unidad 1 voy a activar algunos, entonces para poder ver cómo está el progreso, ya no se está actualizando, seguramente ahí se debe actualizar, ¿no? Ya está, por ejemplo, ya se ha actualizado y estamos trabajando, ya tengo más o menos un 75% de la información que el profesor ha puesto en el aula, ya tengo ya revisada, ya está bajada en mi computador, etc. El profesor va a ir calificando cada una de las actividades que ustedes desarrollen. Y eso es acumulativo. También ustedes van a estar viendo cómo va su calificación, ¿no? Lógicamente, como es sumativa, es un promedio, entonces si hacen una sola actividad, no van a poder apreciar, digamos, casi nada, ¿no? Por cuestión nada más de consumo de datos, ya voy a entrar a mi carpeta inicial, ya, entonces voy a ver lo que es el sílabo del curso, ya. ¿En qué consiste y cómo está estructurada el curso? A ver, hasta aquí, por favor, algún comentario, alguna cosa del aula que quisieran saber, por favor. Levanten la manito o en todo caso, simplemente pueden participar. ¿Está claro hasta aquí? Ingeniero, una pregunta. Soy Sí, Oriana. sí, Oriana. ¿Esos checks que son para el progreso es obligatorio o solo es para nosotros saber el seguimiento que estamos dando en el aula? Es obligatorio porque yo también estoy monitoreando por el sistema, ¿ya? A usted le aparece. Ya está bien, gracias. Estoy monitoreando, o sea, tengo una pantalla donde voy viendo el progreso de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Por qué no le dan la importancia al estudiante a cual o tal tema, ¿no? Entonces, es obligatorio. ¿Alguien más? Ya, ok, vamos. Entonces, le hablaba sobre el curso, no sobre el sílabo del curso. Ya, este es el sílabo del curso, ya está debidamente firmada digitalmente y también visada por el departamento académico de la facultad, ¿ya? Entonces, solamente nos vamos a ver 2 horitas. Bueno, ya salió un reglamento de la universidad y ellos mencionan que por 2 horas solamente debemos tener media hora de clases, nada más. Ya, y si tienen 4 horas, pueden ver hasta 1 hora de clases y así sucesivamente. Creo que por 4 horas solamente media hora, etc. Pero nosotros nos va a faltar el tiempo, vamos a utilizar las 2 horas. Ya es netamente teórico, pero quiero proponerles algo. El examen final que está planteado, ¿no? Si ustedes logran desarrollar de repente una aplicación, ¿no? Una aplicación con todo lo que se ha aprendido en el curso respecto al aspecto logístico de una organización. Entonces, algo parecido a un ERP o algo por el estilo. Entonces, podríamos evaluarlo y pasar por una nota adecuada en el examen parcial. Ya puede sumarse o también puede sustituir.
Ya, entonces tenemos la primera unidad. Esta primera unidad dice semana 1, sesión 1. Entonces, toda esta semana vamos a tratar solamente el tema 1, ¿no? Entonces, están los temas y ahí, ¿ya? La semana 2 vamos a tratar el tema 2, que es estrategia y planeamiento de logística de la cadena de suministros. Y eso es en la unidad 1, entonces va a haber 2 semanas de trabajo, ¿no? En la unidad 2 vamos a tener 3 semanas de trabajo. Entonces, ahí vamos a tratar el tema 3, el tema 4 y el tema 5. Entonces, ahí se va a trabajar esos temas, ¿ya? En la tercera unidad, que es estrategia de transporte, vamos a trabajar 2 semanas y ya tienen sus fechas, ¿no? Empieza el 5 de octubre y termina el 18 de octubre. Entonces, ahí también están los temas y también se le va a entregar todo el material correspondiente. En la unidad 4 va a ser 5 semanas, es una unidad bastante extensa. Ya en la unidad 5 van a trabajar solamente una sola semana, no en la quinta unidad. En la quinta unidad, ahí va a ser un poquito fuerte porque ahí vamos a trabajar 2 temas, 2 capítulos, vamos a trabajarla y vamos a tratar de hacerlo lo más, digamos, sucintamente. En la sexta unidad, que es organización y control, lo van a trabajar 2 semanas y ahí terminaría el curso, ¿no? Entonces, cada una de las actividades ya están debidamente, digamos, ya establecidas, ¿no? Y por ahí ustedes van a encontrar las palabras asíncrona y síncrona. Asíncrona, cuando trabajan sin conexión con el profesor, ¿no? Esto lo que estamos haciendo ahorita es síncrona. Y normalmente yo utilizo el Microsoft Teams con la finalidad de hacer las grabaciones, ¿no? He tratado de buscar otras aplicaciones, pero no he encontrado la calidad de grabación que me hace. Entonces tenemos la estrategia metodológica y el profesor en cada una de las sesiones va, digamos, exponer parte de lo que es el tema, ¿ya? Pero también ustedes tienen un material complementario dentro del aula. El curso es netamente casuístico. Todas las semanas son casos y casos, ¿no? Van a tener aproximadamente 38 evaluaciones, ¿no? En cada uno de ellos hay esquemas mentales, etcétera, más casos y ensayos, esquemas mentales, casos y ensayos, y aparte el examen parcial y el examen final. El promedio de todos los trabajos que están haciendo en la parte asíncrona, eso va a constituir el promedio de prácticas, digamos, calificadas, ¿no? Incluyendo los casos. Y por otro lado tienen el parcial y tienen el final. Es un promedio simple, examen parcial, examen final y promedio de evaluaciones permanentes. Dividimos entre 3 y sale el promedio. Cada una de las actividades ya están ya debidamente programadas y también están ya sincronizadas con el aula virtual. Entonces no podemos pasarnos de tiempo ni adelantarnos. Entonces todo está debidamente medido. Tenemos la bibliografía. La bibliografía básica que estamos utilizando es el texto básico es el libro de Baullón. Ya es de la editorial Pearson, quinta unidad, edición mexicana, es muy buen libro, ya, y sobre ella hay otros libros que se han escrito, ¿no? Pero hay muchas otros textos especializados que ustedes pueden encontrar en mi página, van a logística y pueden sacar directamente todos los textos. Inclusive en mi página pueden encontrar el libro de Baullón también. Todas las actividades están netamente ya con fechas, o sea, le decía, ¿no? La actividad 1 y 2 hasta el 6 de septiembre, la actividad 3 el 11, la actividad 4 y 5 el 13 de septiembre, vence hasta las 12 y 59, pero
lo que es el caso se resuelve, la actividad 3, la actividad 10, la actividad 15, ¿no? Son actividades que van a desarrollar en clase, o sea, empieza la clase y termina la clase y van a presentar. Minutos antes de la clase inclusive deben de presentar. Y así sucesivamente ya tienen todo, ¿no? Tienen también un material de apoyo o algo más para poder entender lo que es el curso, ¿no? Hemos escogido algunos videos que tienen que ver con los temas, ¿no? Que creemos que tienen alguna relación y tienen fundamentos teóricos muy sustentados para poder ayudar al desarrollo de la clase, ¿no? Mientras ustedes están en una preparación, digamos, asíncrona, entonces pueden ir trabajando este tema. El cronograma de actividades, ¿ya? Este cronograma de actividades que también está en el aula, ¿ya? Por favor, lo sacan y lo imprime, ¿ya? Aquí ya está bien detalladito todas las actividades, ¿no? Semana por semana, cuándo inicia, cuándo termina, ¿no? Entonces, por ejemplo, los resúmenes y los ensayos, la fecha final es el 6 para la actividad 1 y 2. Para resúmenes y ensayos, digamos, para 4 y 5, el día 13, ¿no? La actividad 3 se lleva a cabo el día 9, ¿no? Y así sucesivamente. Las aulas están abiertas desde el lunes a las 00 horas, ¿no? Y de ahí tienen todo un material. Y el día viernes solamente lo que hacemos es complementar y el profesor puede también ampliar de repente algún tema o alguna inconveniencia en el entendimiento de cualquier tema, ¿no? Y por otro lado tenemos el plan de clase. El plan de clase ya está bien estructurada, está, digamos, hecha clase por clase. Entonces, que también está en el aula, ¿ya? Vamos a volver a información del curso. Entonces, ya hemos visto el sílabus, el horario, el cronograma también de las actividades y el plan de clase del curso, ¿no? Entonces, el plan de clase del curso ya está bien estructurada, ahí están los materiales de apoyo y también van a encontrar con qué vamos a trabajar entonces el módulo 1, ¿no? El primer capítulo del libro de Bullón va a estar ya está colgada en la web y ustedes pueden utilizarlo. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, vamos a la primera unidad y lo que trataríamos es, por ejemplo, ¿qué contenidos tenemos? Ya tenemos el contenido y tenemos los dos temas, ¿no? Y debajo de los temas, a veces ya empezamos a colocar cierta información. Por ejemplo, el resumen textual del tema ya lo tenemos ahí en texto, ¿no? Si ustedes ingresan ahí, ya tenemos el resumen. O sea, tienen por un lado el módulo y tienen un resumen netamente. Tienen también el PPT, la clase de hoy día, y tienen también un link a una página muy especializada, muy interesante de lo que es la gestión de la cadena de abastecimiento. Y aquí, para poder ejercitar, va a haber casos casi parecidos, ¿no? Entonces, es un curso que ya está en la red y vamos a utilizar alguna información de acá. Muy interesante, es muy didáctico porque tiene muchos videos y esos videos van a contribuir para que ustedes puedan entender claramente algunos temas sobre qué es lo que están haciendo las empresas en cuestión a logística, ¿no? En cuestión a logística. Entonces ahí hay casos, por ejemplo, de Coca-Cola, etcétera, ¿no? Muy interesantes, ¿no? De industrias colombianas, es una página colombiana, ¿ya? Y muy interesante de cómo se está trabajando en logística internacional, etcétera, ¿no? Es para que puedan ustedes tener un panorama más extenso de lo que es el curso,
Ya. Y también cuando entran al primer tema, ¿no? Van a entrar al primer tema, que es logística, ¿no? Van a encontrar un pequeño resumen, ¿ya? Ahí van a encontrar también el módulo del curso, ¿no? Entonces hacen clic al módulo del curso y inmediatamente les va a llevar al primer capítulo del libro de Buyo. Entonces, ese librito que ustedes, hasta mientras voy a entrar a mi, a ver, capítulos, ya voy a estar abriéndole porque va a demorar por el internet. Ya entonces tienes el capítulo 1 y sobre este módulo 1, sobre este tema 1, usted va a desarrollar el resumen y el ensayo, ¿no? Entonces, todo esto ya lo tenemos resumido, si es que no lo desea leer, ¿no? Ya lo tenemos resumido, pero es bueno que lo lea, ¿ya? Porque de esto tiene que hacer usted básicamente el resumen en grupo, gráficamente, y va a ser por otro lado el ensayo de manera muy individual, ¿no? Ya tenemos esa parte y ahí tienen los videos, ¿no? A veces pongo un par de videos acá que es logística por un lado, que es cadena de suministro, muy interesante de un mexicano, ¿no? Y que de manera muy didáctica y con palabras bien sencillas, uno puede entender fácilmente lo que es, digamos, qué es logística y qué es cadena de suministro. Eso para complementar lo que yo voy a dar mi clase correspondiente. Ya. ¿Preguntas aquí, por favor? ¿Alguien más? Ya. Lo que sí pediría es bueno de que las personas que ingresan a la clase, por favor, ingresen con la identificación correspondiente, ¿ya? Porque yo voy a sacar la asistencia de aquí y si encuentro una persona que no está, digamos, identificada tal como, ¿no? Con nombres y apellidos correspondientes, simplemente lo voy a ignorar. Entonces, yo hago un control, hago una descarga de mi asistencia y voy a tener problemas de eso. O también, a medida que voy desarrollando mi clase y puedo encontrar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Jesús, ¿no? Vi que no sé quién será, entonces que vuelva a entrar con su identificación correspondiente. Por acá de repente puede entender a Kevin, pero acá Solkin no sé quién será, entonces ingrese por favor con su identificación. Y acá hay un usuario desconocido que tampoco no sé quién será, pero hay que aprender a identificarse, ¿ya? La confianza está sobre todo, ¿no? Ya. Entonces, es una clase grabada, ¿ya? Y solamente hay 11 alumnos 10 alumnos que están participando y no sé qué pasará con los demás, ¿no? Sigue usuario desconocido, tiene que identificarse el señor. Ya. ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna inquietud hasta aquí? A ver, Alberto. Ingeniero, buenas noches. Tengo una consulta. Sí, usted había mencionado que el aula virtual se activa de lunes a viernes. De lunes para el a envío domingo. Ya, de lunes disculpa. a domingo. El Ya, domingo, este domingo que viene se cierra a las 12:59. 11:59, antes de las 12. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Ya, Dávila. ¿Alguien más, por favor? Ya. Entonces, dicho esto, cualquier cosita sobre el uso del aula, por favor, ya están haciendo también en todos los cursos, ¿no? Y no van a tener
ningún problema de luz, es bastante sencillo. Estaba con modo estudiante, entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a lo que es la tarea, ¿ya? La tarea, el resumen 1 que es en grupo, ¿no? Entonces, la actividad 1, ojo, tienen que leer las instrucciones que están acá, ¿no? Si no lo leen las instrucciones, va a ser un poco difícil de poder, digamos, presentar un trabajo adecuado, ¿no? Entonces, el resumen dice, es un resumen, ya es un esquema mental, infograma o diapositiva. Ya, este caso es, en la diapositiva tiene que ser pues gráfico, ¿no? Nada de texto, pues, gráfico, algún mapa mental, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá los grupos son de 4. Entonces tenemos, ¿cuántos subtemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subtemas, ¿no? Me quito la introducción y me puedo repartir 2 en 2 y hago, ¿no? Y después lo junto, etcétera, a ver cómo colabora y cada uno se explican, ¿no? Y del todo el tema 1 tienen que hacer el resumen, ¿no? Y presentan un infograma, un esquema mental, o gráficos o esquemas en la diapositiva. De manera grupal lo pueden hacer, ¿no? Ahí tienen los grupos. Pero la presentación, por favor, en este caso, por fines netamente de control, tienen que presentarlo individual. Lo hacen en grupo, pero lo presentan individual. Ya, pero yo del grupo escojo uno aleatoriamente, le digo al sistema de quién puedo evaluar. Entonces, eso le corresponde la nota a todo el grupo, ¿no? Ya a través de la respectiva rúbrica se califica. Entonces, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar el módulo 1, ¿ya? Que está ahí en el aula, y también los videos que están, y la entrega lo pueden hacer toda esta semana. Hay gente que lo puede trabajar y hasta el día 6 lo puede presentar, pero tiene que poner pues actividad 1, guión abajo, equipo, ¿qué equipo es? El equipo Los Leones, por ejemplo, ¿no? Y ya ese es y con ese nombre lo presentan el archivo, ¿no? Ustedes van a presentar en total 16 resúmenes, ¿no? 16 resúmenes, van a presentar 16 ensayos, van a dar 6 casos, ¿no? 6 casos también van a ser evaluados. Entonces, de los 16 resúmenes, de los 6 casos, de los 16 ensayos, en total sale un promedio. Aproximadamente ustedes van a tener 38 evaluaciones, ¿no? Permanentes. Entonces, en la parte inferior, ustedes dice agregar el trabajo y simplemente van a agregar el trabajo, ya ubican el archivo que han trabajado en sus máquinas, ya, y lo guardan. Nada más, eso es todo. Y ya el profesor ya empieza al proceso de evaluación, ¿no? Entonces, vamos a procurar de que por lo menos entre el miércoles a más tardar ya estén las notitas, ¿no? Voy a volver a mi rol. A mi rol, ya. Acá tengo un problema de acceso ya. Ya está. Ya estamos. Ya, entonces, hasta aquí, por favor, podemos empezar ya la clase. No tenemos, tenemos 1 hora exactamente para llevar a cabo, 60 minutos para llevar a cabo la clase correspondiente. Si hay algún problemita de sonido o no me escuchan, por favor, hacen bulla inmediatamente, ¿ya? Porque queremos que todos, y a medida que vamos avanzando, también van participando. Son 13 alumnos que están en la sala, y espero que los 13 participen en los diversos temas, ¿no? Los que ya han participado, dejen participar a los demás estudiantes. Y si estoy hablando, esperen que termine de hablar, ya, y si igual voy a hacer con ustedes, ya, hay que tratar de escuchar al quien habla y después participar.
pero si hay varias personas que quieren intervenir, levanten la mano y en el orden que han levantado la mano pueden participar. ¿Ya? Eso sería las condiciones en que podemos trabajar de manera muy adecuada en este caso. Ya. Vamos al curso en sí. Hay que bajarlo pues de la plataforma, ¿no? Entonces aquí en esta parte ya tenemos el curso, ¿no? Tenemos la primera sesión y ahí estamos bajándole, va a durar 2 minutos aproximadamente, mi internet está sumamente lenta, ¿ya? Pero por otra parte yo puedo ir bajando de el archivo de mi acá, ya lo tengo. Ya. A ver, mientras va bajando está demorando. Y encima está demorando en abrir el archivo. Ya. Ya, jóvenes, entonces, creo que ya muchos los conocemos, ¿no? Nos conocemos. Ya la puntualidad es importante. Se pueden retrasar algunos minutos. El sistema verifica a qué hora entras, qué hora sales, cuántas veces estás saliendo, entrando, etcétera. Y si tienes algún problema, etcétera, entonces nosotros vamos a identificar. Si tiene algún problema ya de conexión o de repente ya que no puede, digamos, muy extremo, lo puede presentar al correo del profesor, ¿no? La justificación correspondiente yo lo voy a elevar al director de la escuela de la facultad. Ya, si el caso es un poco más complicado, le llevamos a Bienestar para que lo visite el asistente social a su casa, ¿ya? Entonces, empezamos. Ya, como le decía, el curso de logística tiene 6 unidades, ¿no? Vamos a trabajar la primera unidad, que es la introducción y la planeación, ¿no? Esta unidad tiene básicamente dos temas, ¿no? El primer tema es logística de los negocios y la cadena de suministro, un tema vital, ¿no? Tal como seguimos la bibliografía básica que estamos tomando, ¿ya? Esta es una bibliografía muy estandarizada, donde usted puede ir a cualquier universidad a haber desarrollado este curso y con los temas que se está desarrollando puede usted convalidar inclusive con la UNI, San Marcos o una universidad también fuera del país, ¿no? En este caso, del bloque del Pacto Andino. Entonces, tiene todos los temas muy interesantes y que vamos a ver. Entonces, este tema tiene como es netamente introductorio, vamos a basarnos exclusivamente a lo que es la definición de la logística, alguna importancia, su diferencia con la cadena de suministros o la cadena de valor también más adelante, y algunos objetivos, unos métodos y algunas megatendencias que se van, digamos, desarrollando, ¿no? El país hoy en día está enfrentando pues una grave crisis que es la pandemia, ¿no? Que eso hay que agregarle a una serie de, digamos, casos que ya se iban presentando, pues, a medida que va creciendo la población mundial, va creciendo también las organizaciones, van creciendo las producciones, van creciendo las ciudades, ¿no? A medida que van creciendo las ciudades, se necesita, digamos, el uso de herramientas que llega a cubrir las necesidades de toda la población, ¿no? Satisfacer las necesidades, ¿no?
Pero las empresas también van creciendo y cada vez se hacen más complejas, ¿no? El sistema se hace muy complejo. Y esto, pues, está trayendo, pues, digamos que las organizaciones tengan la necesidad imperiosa de manejar el tema de productividad y competitividad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que tenemos que manejar eficiente y eficazmente nuestros recursos y lograr también los objetivos que pretendemos como empresa, ¿no? El curso está dedicado exclusivamente a negocios netamente particulares o privados, ¿ya? Pero eso también, algunos criterios pueden aplicarse a la parte pública, ¿ya? Tengo allá, Sarmiento está ingresando, muy bien, recién está ingresando. Se habrá enterado que tiene que poner su nombre, seguro, ¿no? Ya. Pero también hay un sinnúmero de desafíos que hemos estado ya viviéndolos, pues, ¿no? La competencia es intensa, cada uno de ellos quiere una parte de la torta del mercado. La globalización de los mercados, ya no hay fronteras para las ventas de los productos, ¿no? Solamente hay que cumplir con los requisitos, las condiciones de calidad y estamos vendiendo en cualquier parte del mundo. La comunicación se está haciendo muy extrema. Ahora, ojalá que esto digamos, conlleve a que nuestro país también esté dentro de los niveles de compenetración hacia la transformación digital, ¿no? Eso es importante. Nuestro país no puede quedarse ahí nomás, pero esto es parte y lo que estamos haciendo también con ustedes, digamos, en una clase en línea, es que la educación tampoco debe parar y tenemos que acostumbrarnos a esto. Ojalá que esto se, digamos, mantenga, aunque encontramos la pandemia, y eso va a permitir también que el docente o el estudiante participe desde cualquier punto del país, del mundo, etcétera, ¿no? Sería bueno de que ustedes, por entrenamiento personal, cambien también de escenario, no solamente estén en el mismo lugar recibiendo las clases, recíbanlo también en su cuarto, en la cocina, en cualquier otra parte, acostúmbrense a recibir, digamos, la información o a interactuar con este sistema, ¿no? En cualquier parte. O de repente también, otros tienen unos celulares muy interesantes, entonces a través de sus celulares también pueden participar, ¿no? Entonces, ahí va lo que es la globalización básicamente, hay muchos más servicios, la calidad está siendo más eficaz, la gente ya no se le satisface, ¿no? Hay una flexibilidad en cuanto a la presentación de los productos, el avance tecnológico es abrumado, les he enviado un videíto ahí para que se diviertan sobre digamos, la producción de los automóviles de Mercedes, ¿no? Imagínate que ya nada, ni siquiera un perno puede suelda un ser humano. Todo está robotizado, sincronizado perfectamente. Por lo tanto, con tanta precisión que hay, el producto final es un producto de alta calidad, ¿no? Imagínense. Igual pasa con las gaseosas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las aguas o la cerveza también. Aquí en la planta de la San Juan ya no se ve ninguna persona dentro de la línea de producción. Todo es automatizado, ¿no? Todo lo hacen las máquinas. Solamente lo único que hacen es abrir la planta, prender la máquina, levantar las cuchillas, ¿no? En lo que es en la planta de envasado y y empezar a suministrar solamente las botellas vacías y por otro lado los otros elementos que van dentro de la botella, ya, y está perfectamente sincronizado y saben cuánto deben de producir en el día, saben cuánto deben producir en una hora, etcétera, previo todo un balance, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que hay un desplazamiento de los colaboradores, ¿no? Sino que los colaboradores también se están involucrando y están haciendo unas tareas que en realidad deben de hacer y dejar pues que las máquinas trabajen, ¿no? Y por otro lado también tenemos una gran preocupación por el cuidado del medio ambiente. Entonces en esta pandemia nos hemos dado cuenta
de que nosotros como seres humanos hemos estado sobrepoblando el planeta, ¿ya? Y al sobrepoblar el planeta en número de personas, la agricultura tiene que crecer, tienen que quitar los montes, etcétera, y sembrar alimentos para dar de comer a estas personas nuevas que van naciendo y así sucesivamente, ¿no? Y estamos desplazando, pues, el hábitat de los otros seres vivos, ¿no? Y que a un tiempo no muy lejano, prácticamente no vamos a tener, digamos, elefantes y no vamos a tener leopardos, no vamos a tener saquinos, etcétera. Entonces estamos desplazando eso de ahí. Entonces no tenemos, no nos damos todavía, no tomamos conciencia en ese caso. Se ha podido apreciar, por ejemplo, en las costas de la Costa Verde, en Lima, al no existir personas en las playas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han venido? Han venido, pues, las aves, ¿no? Han venido las aves, se ha visto avistamientos también, había avistamientos de delfines, de ballenas, etcétera, por la no presencia del ser humano. Pero ni bien empezaron a levantar las restricciones, el ser humano bajó a mojar sus pies en la playa y empezaron a desaparecer nuevamente las aves, ¿no? Ya no se les ve a los delfines, etcétera. Entonces son cositas que en realidad hay que tomar conciencia y hay mucha preocupación en cuanto a lo que es medio ambiente. Y el Perú, estamos trabajando también, como ustedes pueden ver en el mapa, ¿no? Hay políticas de gobierno que hacen que se enlace tanto, digamos, nosotros tenemos básicamente 4 regiones. Tenemos todo lo que es el Mar de Grau, es una primera región, ya, esa es una región natural. Tenemos la costa, tenemos la sierra y tenemos la selva, ¿no? Y ya tenemos, digamos, unos planes, esos planes que se llaman ejes de Amazonas Norte, ejes de Amazonas Centro, eje Perú-Brasil, etcétera, en el sur, ¿no? Que prácticamente da una labor de conectividad hacia el mar para poder exportar y vender nuestros productos hacia los centros de comercialización muy importantes. Es parte de la logística que más adelante vamos a entender, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una empresa, cuando uno tiene una organización, ¿no es cierto? Entonces, hay elementos que, digamos, están participando tanto hacia adelante como atrás. Nosotros estamos aquí en el factory, ¿no? La empresa, la manufactura, la empresa. Entonces, eso nomás es lo que vemos, ¿no? Queremos queremos implantar un software de gestión de la logística para la triplayera de, no sé, X, Y, Z en Pucallpa. Entonces, solamente estaríamos viendo la factory, nada más, ¿no? Y posiblemente estaremos viendo los inventarios de productos terminados un poquito más adelante, ¿no? Los productos que están almacenados, y estamos pensando dónde almacenar, dónde vender, cómo hacer más adelante hasta llegar hasta el consumidor. Pero también hay otro elemento que está por detrás, ¿no? Los proveedores que nos dan todos los productos, ¿no? Si ellos hacen, digamos, triples, ¿quién da? Pues la madera, ¿no? La madera tiene que dar el poblador que vive en el monte, o los transportistas, etcétera, ¿no? Estas bolitas serían los proveedores en el campo, y estos serían los mayoristas que les compra y recién vendría a la fábrica. Entonces, eso también es otra característica muy importante, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante están los productos, los distribuidores, los minoristas, ¿no? Los pequeños, ¿ya? Y que conectan, pues, hacia los consumidores finales, ¿no? Todo esto involucra la logística. Todo esto es el movimiento de la logística, ¿no? Entonces, aquí va a haber, hay dos principios básicos. Hay una logística interna, ya que es dentro de la organización,
y hay una logística externa que es fuera de la organización, de los proveedores a la fábrica o a la empresa, y de la empresa hacia los clientes, ¿no? Y la logística interna que es dentro de la empresa, su organización que está dentro, cómo está organizada, su almacén, su red de producción, etcétera. Ese es otro caso, ¿no? Pero también hay otra definición de logística hacia atrás y de logística hacia adelante, ¿no? Y de la logística dentro de la planta, que básicamente está en la administración de lo que es los materiales, ¿no? Entonces ahí tenemos un esquema más o menos para ver dónde está la logística. La logística está en toda la red, en toda esta red, ¿no? Entonces, básicamente la logística es un proceso de diseño estratégico, es una estrategia ya de planificación táctica y de programación que es operativa de los flujos y almacenamiento de bienes y servicios. En esta parte, cuando utilizamos el término de estrategia, lógicamente que ese término tiene que ver con los militares, ¿no? Fue una de las disciplinas que se trabajó bastante en los cuarteles, ¿no? Tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. La logística para poder trasladar, digamos, buques, armadas, etcétera, y dar de comer a tanta gente en tan sitio, ¿no? Y con, digamos, una planificación táctica muy extremada y actividades desarrollándose de manera muy operativa y que los flujos también, ¿no? Sean muy dinámicos y que la información esté en tiempo real, ¿no? Eso posteriormente pasó pues a las empresas privadas o a los negocios civiles y que hoy en día, así como el marketing, que también empezó en la parte militar, la investigación de operaciones también empezó en la parte militar, la logística también empezó en la parte militar, ¿no? Pero ya un poquito más adelante, con las teorías básicamente de Frederick Taylor y de Fayol, la logística ya se incursiona dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, hay una cadena, esta cadena de suministros, ¿no? Es una cadena, un eslabón que va desde los proveedores de los materiales hacia la fábrica y de la fábrica hacia los clientes, ¿no? Entonces, normalmente implica que la organización tiene que hacer un poco de gestión de aprovisionamiento, de gestión de la producción y de gestión de la distribución física, ¿no? Ahí están los tres momentos. Lo que es provisiones, lo que es producción y lo que es distribución, ¿no? El doctor John Casarda, en el 2005, dice que la logística ha emergido como un eje conductor de las nuevas relaciones económicas, sincronizando y controlando en forma dinámica todas las actividades de la cadena de abastecimiento. Esta cadena de abastecimiento se denomina también supply chain, ¿no? Y estableciendo compañías inteligentes y países inteligentes como los protagonistas principales en el mundo global, ¿no? Hoy todas nuestras organizaciones tienen esa tendencia, ¿no? Entonces, a una organización que lo implementemos con ERPs, lo implementemos con inteligencia artificial, lo implementemos con lo que se llama también redes neuronales, Internet de las cosas, cloud computing, no sé, netamente lo que es transformación digital. Entonces estamos ya en camino para que nuestras organizaciones sean netamente inteligentes, ¿no? Organizaciones vivientes que aprendan solas, que se adecúen a los cambios de acuerdo a los momentos, ¿no? Entonces, prácticamente una organización que piense por sí solas, ¿no? Eso estamos trabajando, pero eso nos va a llevar por lo menos varios años y muchos de nosotros todavía
no la estaremos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la logística? Genera valor en las transacciones, ¿no? Ese valor está en función del servicio al cliente y la rapidez de respuesta, ¿no? ¿El cliente qué quiere? El servicio sea rápido, ¿no? Rápido. Yo llamo por teléfono inmediatamente en un lapso de tiempo prudencial, dado la distancia, que venga y me atienda, ¿no? Pero si yo llamo por teléfono y después no me atiende, entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar otro proveedor. Entonces, busco otro proveedor y cuando el otro, y por fregar no lo aviso, pues, ¿no? El otro viene gastando su combustible, pero ya vino tarde, pues. Eso es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Entonces, si queremos tener más ventas, si tenemos que tener satisfechos a los, digamos, a los clientes, tenemos que asumir una responsabilidad tanto en la velocidad de entrega, en la confiabilidad en la entrega, en la introducción de nuevos productos, y así sucesivamente, ¿no? Cumplir con el ciclo del cliente y dar una respuesta efectiva a los clientes, ¿no? Esto es un flujo netamente lo que habíamos visto anteriormente, pero un poco más explosionado, ¿no? Donde la logística va a intervenir dando información. Prácticamente toda la información va a ser manejada desde el punto de vista logístico, ¿no? Los proveedores van a tener información en inventarios, ¿no? Para llevar a los fabricantes van a tener información de los proveedores hacia atrás. Hacia adelante también vamos a tener inventarios, ¿no? De datos, ¿no? De condiciones básicas, digamos, de información básica de los productos, ¿no? Calidad, textura, composición, podemos tener información también sobre los parámetros permisibles, ¿no? Para el uso de esos productos, ¿no? Entonces, en todo esto está pues la información, ¿no? Y si es información, ahí el trabajo principal es del administrador de datos, ¿no? Hoy en día que le llaman pues el científico de datos, ¿no? Que está apareciendo una nueva carrera, pero una nueva tendencia por ahí, pero simplemente es el ingeniero de sistemas con manejo en sistemas de información, ¿ya? Entonces, la logística y la competitividad tienen que ver mucho, y la pregunta sería, ¿cuántos de estos factores tienen que ver con la logística, ¿no? En el desempeño económico en el país, desde los precios, el comercio internacional, la economía nacional, etcétera. Si tiene que ver, sí tiene que ver. Con la eficiencia gubernamental en lo que es política fiscal, la educación, las finanzas públicas, también tiene que ver la logística. Con lo que es eficiencia comercial en cuanto al mercado laboral, la productividad, el impacto en la globalización, etcétera, tiene que ver la logística, y también en cuanto a lo que es la infraestructura, ¿no? Infraestructura básica, tecnológica, científica, medio ambiente, etcétera. Ahí tiene que ver mucho la logística. Siempre las organizaciones tienen tres capitales fundamentales, ¿no? Tienen un capital intelectual, un capital relacional y un capital estructural. El intelectual tiene que ver con personas, ¿no? Con personas, conocimientos, experiencias, habilidades, etc. El capital relacional con la tecnología, la información, pero todo eso está sobre una base del capital estructural, que es las máquinas, herramientas, los terrenos, etc., ¿no? Estos van a conllevar básicamente la competencia en cuanto a precios y la tecnología en función a la calidad, ¿no? Si tenemos un precio controlado, una calidad controlada, por lo tanto la competitividad va a ser resuelta, ¿no? Y eso va a depender básicamente de la gerencia, ¿no? Este es un modelo general de competitividad. ¿Cuáles son los principios de la logística, ¿no? Comprende a los clientes. Se debe crear empresas impulsadas netamente por clientes, determina los segmentos de mercado, los nichos, ¿no? Hoy en día se habla de micromarketing, ¿no? Ya estamos
ahí se habla de un montón de cosas. Ahora se habla también de neuromarketing, ¿no? Que van abocados exclusivamente a ver cuáles, digamos, las necesidades de los clientes netamente personalizadas, ¿no? Determina también la demanda del mercado, la planificación en función a la demanda, ¿no? Básicamente el consumo, ¿no? Cuánto consumen, qué consumen, cuándo consumen, qué cantidad consumen, etcétera, ¿no? Esto es una estructura de la cadena de logística. Vamos a ver, digamos, lo que tiene que ver en los proveedores, la logística hacia la producción, la misma producción, la logística hacia los clientes y el servicio al cliente, ¿no? Entonces, los proveedores lo que hacen es abastecer, ahí tenemos transportes, almacenes, etcétera, la producción y manufactura de procesos, ¿no? En lo que es, digamos, después de la producción, tenemos también transporte, almacenes hacia los lugares donde vamos a vender y también el servicio al cliente. Esta parte de lo que es la logística outbound, ¿no? Ya se está eliminando prácticamente. Hoy en día se hace producción directamente al cliente. Ya no hay, por ejemplo, en Pucallpa había una empresa que se llamaba Alicor. Tenía un almacén grandote, ¿no? Ahora sigue existiendo, pero ya no como almacén. Ellos hacen los pedidos, en Lima abastece los contenedores o digamos, carros distribuidores, abastece y ya no lo almacenan, y llegan acá a Pucallpa y empiezan a distribuirlo en todas las tiendas, etcétera, que han hecho el pedido correspondiente, ¿no? Igualito pasa con Avon y otras empresas, ¿no? Igual va con lo que es los factores estructurales de la cadena de logística, netamente, ¿qué manejamos? Todo lo que manejamos son números, son variables cuantitativas, ¿no? Porcentaje de asignación, cantidades de los proveedores, ¿no? Precios, etcétera, ¿no? Dónde están localizados los almacenes, su capacidad, digamos, quiénes son los contratistas, las unidades, la cantidad de unidades, de transportes, etcétera, ¿no? En la misma planta también ahí podemos trabajar en todo lo que es cantidad, y algunas otras características netamente de producción, ¿no? En lo que es la distribución hacia los clientes, también los centros de distribución, la cantidad, su capacidad, el transporte, los medios, los contratos, etcétera, ¿no? Todo esto es información riquísima que el administrador de información o el profesional en administración de los sistemas de información tiene que conocer. No es que tiene que conocer una parte de la organización, sino tiene que conocer toda la cadena para poder generar, digamos, un sistema que hoy en día lo llaman, pues, los ERPs, los SAP, etcétera, ¿no? Entonces hay que conocer todos esos aspectos de lo que es el mercado, ¿no? Cómo están evolucionando las empresas en el ámbito netamente, digamos, de las transacciones, ¿no? Aquí también hay algunos indicadores, también son netamente cuantitativos, ¿no? Los proveedores tienen sus propios costos, su calidad, su tiempo de entrega, tiempo de respuesta, etcétera. También igual pasa con los transportistas, ¿no? Pueden generarse hasta desperdicios, ahí tienen un grado de control, ¿no? En la producción, igual, los trabajos, ahí también hay que medir la productividad, ¿no? Como se hace en ingeniería de métodos, o también administrar recursos, como es en investigación de operaciones, ¿no? Y también hay logística en la parte hacia los clientes, ¿no? Los tiempos, las órdenes, las cantidades, etcétera. Y también al servicio de los niveles de los clientes, básicamente los costos, los niveles de inventario, cómo van manejando, etcétera, ¿no? Algunas empresas ya nos tienen controladas, ¿no? Usted va a Totus, va a algunas otras tiendas donde te piden ya obligatoriamente la identificación y ya saben cuáles son tus patrones
¿no? De compra, ¿no? Y te están llegando, pues, información a tu correo electrónico, que muchas veces lo pasamos al spam, ¿no? En lo que es tecnología e información, la cadena logística, un sinnúmero, todo está concatenado, ¿no? Hay enlaces ETI, sistemas de evaluación de proveedores, sistemas integrados ya con los negocios, ¿no? Ya hay una estandarización en cuanto a la construcción de base de datos, manejo de información, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es la producción de las empresas, hoy en día todo está computarizado, todo está robotizada, ¿no? Y eso está permitiendo de que las organizaciones eh, eleven sus niveles netamente de producción, ¿no? Ya, y más adelante también tenemos a los clientes, ¿no? Los clientes, ahí estamos manejando un sinnúmero de herramientas, ¿no? Por ejemplo, el CRM, ¿no? Customer Relationship Manager. Entonces, ahí estamos viendo también cómo se están integrando a nuestras plantas, los servicios, etcétera, ¿no? Es todo un sistema que todo esto podría ser, digamos, un sistema informático, un sistema de información sumamente integral, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cuáles son las características? ¿Qué debo de producir? ¿Y de dónde debo de pedir los materiales que corresponden, ¿no? El objetivo de la logística es básicamente, ¿no? Cumplir con todos los requerimientos de los clientes a menor costo, ¿no? Eso es en otras palabras, pero para eso hay que hacer una planificación estratégica de lo que es logística. Este es el esquema de la planificación estratégica de la logística. Solamente, a ver, hasta aquí, por favor, alguna participación, ya, antes de entrar a ese tema. A ver, por favor. A ver, levanten la mano y en orden una participación rápida o una idea que tienen cada uno de ustedes. A ver, levanten la mano, por favor, o hagan uso prendan el micro. Ya, a ver, Isaías Ibarra, Onofre. A ver, por favor. Señor. No contestó. Vuelven. Ya, Aarón, a ver, Aarón García Chávez. Iba claro y total, lo saqué al pobre. Ya volverá ya. Señor, ya dime, Aarón. Buenas noches. Ya, Isaías, volvió. Ya dime, Isaías. Vamos, ahora, Aarón, espérate un ratito. Con toda la información que estaba brindando por las diapositivas, no sé si la logística iría de la mano con lo que es los comercios electrónicos, ¿no? Ya que se tiene que tener algo ya bien estructurado para poder vender, como se estaba diciendo, y el tiempo de respuesta sería mayor para el cliente. Claro, o sea, indefectiblemente, o sea, eso no tiene que ir, digamos, no son cosas netamente independientes, ¿no? Uno depende del otro, ya, lógicamente cuando estamos viendo la parte en la primera parte que hemos hecho en este flujo, ¿no? Lógicamente que todo es hoy en día más que todo por la pandemia es netamente electrónica, o sea, es digitalizada. Por eso hablaba de transformación digital, ¿no? Por eso hablaba ya de comunicaciones mucho más integrados, ¿no? A través de los sistemas de tecnología de información. O sea, necesariamente, eso es clave, ¿no? Sí, Mikey, por favor. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. ¿De qué forma se entrelaza la investigación de operaciones con logística? Porque es casi similar en el mismo aspecto. Sí, hay algunos, digamos,
Temas que tenemos que repasar, o sea, cuando lleguemos, por ejemplo, a transportes, ¿no? Vamos a hacer una revisión básicamente de lo que es a ver cómo es, qué cantidad es la administración básicamente de los recursos. No solamente la logística es una de las disciplinas, digamos, transversales que tienen que ver con todas las especialidades, ¿no? Tiene que ver con la economía, con la administración, tiene que ver también con la investigación, con los sistemas de producción, etcétera. Investigación de operaciones, ¿no? Hay dos temas grandes que sí vamos a tener que volver a revisarlas, pero desde el punto de vista logístico, es básicamente lo que es las distribuciones mediante redes de transportes, ¿ya? Y el otro tema de control de inventarios, que es un tema muy, muy ligado a investigación de operaciones. Entonces, está ligado, ¿no? No se olviden que la investigación de operaciones tiene que ver mucho con lo que es la administración de los recursos, ¿no? La optimización de los recursos. Entonces, ¿cuánto producir? ¿Cuánto producir, digamos? ¿Cuántas unidades de producto debo producir de A, de B, de C? Pero para eso tengo que utilizar eficientemente mis recursos, ¿no? Pero estos recursos no es que aparecen en la empresa, vienen de fuera, ¿no? Con especificaciones técnicas de los proveedores. Pero tampoco voy a producir óptimamente si no tengo requerimiento de los clientes. O sea, los clientes, en otras palabras, tienen que darme los patrones de consumo. En función a esos patrones de consumo, que es periodicidad, que es volumen, etcétera, tengo que fijar mis niveles de producción. O sea, lógicamente que la investigación de operaciones y la logística está íntimamente relacionado, no solamente con investigación de operaciones, ¿no? Sino también con el tema anterior que me preguntaba, con lo que es robótica, con lo que es comunicación, conectividad, con lo que es comercio electrónico, con lo que es marketing, con lo que es todos los sistemas de producción. O sea, por eso hablaba de organizaciones inteligentes, ¿no? Que solos pidan sus recursos, ¿no? Y que entreguen también hacia los clientes. En esa fábrica, por ejemplo, de Mercedes-Benz, lo único que falta es que el cliente llame a la planta, ¿no? Y le diga, ¿sabe qué, señor? Quiero un carro verde plateado, ¿no? Verde plateado y quiero que me produzcas. Entonces, converse con un robot y el robot ordena al sistema de producción que se alinee en función a lo que van a producir. Pero el sistema de producción le va a pedir, pues yo necesito tanto de estos requerimientos. Eso se va a comunicar inmediatamente con sus proveedores, ¿no? Entonces los proveedores van a entregar los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas para construir ese Mercedes-Benz de color verde plateado. Ahora, una vez que termina la producción, ¿no? Va a tener, el carro puede ser sumamente autónomo, ¿no? Y puede ir directamente a buscar a su propietario, ¿no? Ay, imagínate, las cosas que uno puede imaginarse, ¿no? Que puede hacer, básicamente, los tipos de información, los tipos, digamos, de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, no es una isla, la logística tiene que ver con todos esos aspectos. ¿Alguien más, por favor? Ingeniero, buenas noches. Le habla Kevin León. Sí, Leo. Ingeniero, usted estaba hablando recién también de del carro Mercedes-Benz. También creo que Dell trabaja así, ¿verdad? O sea, usted llama a Dell y le dice los requerimientos de una máquina. Por ejemplo, yo quiero una máquina con tales características. Y Dell también lo hace así, o sea, también te hace una máquina de acuerdo a tus a lo que usted quiere. ¿Perdón? Netamente personalizado, digo. Exacto, ajá, Dell también tiene eso,
Sí, Eso también estuve leyendo ahí en el módulo que mandó del grupo 1. sí. También Sí. estaba esa parte. Ahí, son ejemplos que está Claro, pasando en el mundo, que no está pasando en nuestras empresas locales, pero sí está pasando en el mundo. O sea, las grandes empresas están haciendo eso, ¿no? Y eso tiene que ver con comercio electrónico. claro, ingeniero. Usted va a Disculpe, tener Sí, sígueme. creo que ahora, si es que sigue esto de la pandemia, creo que la mayoría de empresas va a implementar esto en sus plataformas, supongo yo, porque va a tener que estar actualizándose y estar de la mano con la tecnología como para que siga teniendo resultados en su producción. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero Sí, lamentablemente esto antes de la pandemia era uso exclusivo ¿de qué? De grandes empresas. Pero hay que ver nuestra realidad, ¿no? Aproximadamente el 70% de nuestro sistema productivo nacional, ¿no? Son empresas pequeñas y de subsistencia, pero estamos viendo que se están adecuando a esas realidades, ¿ah? Se están adecuando, o sea, hay gente que ya está introduciendo tecnología a sus pequeños negocios, ¿no? Y eso es fundamental, eso es interesante, ¿no? Imagínate que tú tengas una pantalla de una pollería y armes con un carrito, digamos, la cantidad de papa, de ensalada y de cremas y de pollo y inmediatamente ahí el robotito que está en la cocina lo puede estar armando de acuerdo a ese pedido y mandándole a un distribuidor por delivery para hacerte la entrega, ¿no? Entonces, yo creo que eso, de hecho, va a funcionar, ¿no? Porque estamos tratando de que el vendedor o la persona trate de manipular los alimentos, ¿no? Sí, Kevin, eso es indefectible. ingeniero, también he estado averiguando también acá en Perú, en Lima, hay una aplicación de pizza que usted estaba hablando recién, por ejemplo, uno entra a la plataforma entonces ¿Ya? uno mismo prepara su pizza y ahí supuesto lo prepara un robot y lo llama y te lo traen a tu casa. Exacto, ¿ya? Entonces, ahora mi pregunta sería, ustedes como futuros ingenieros de sistemas que tienen que ver mucho con esta línea, ¿están preparados, están preparándose para este reto de las organizaciones? Porque ustedes son los que van a conducir las organizaciones, ¿no? Hay que ir viendo en qué medida voy a hacer parte de ese cambio estructural, ¿no? De la digitalización, de la transformación digital de todo nuestro sistema, ¿no? Hay que ir viendo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo investigaciones en lo que es transformación digital y tengo algunos datos primarios muy interesantes que me da, digamos, mucho que pensar, ¿no? O sea, ¿en qué medida yo como persona, como estudiante, como trabajador, etcétera, estoy participando en la transformación digital, ¿no? Entonces, he hecho una pequeña encuesta y aproximadamente el 30% de todos los ciudadanos, ¿no? En el Perú, tienen DNI electrónico, ¿ya? Pero del 30%, los que utilizan y hacen firma digital y algunas utilizan para transacciones de compra, venta, etcétera, a nivel notarial y lo que sea, solamente el 15% utiliza para hacer transacciones netamente de comercio, ¿no? Entonces, todavía estamos con la firma escaneada, con la firma, digamos, superpuesta, hay que imprimir, después escanear, etcétera. Todavía seguimos en ese mundo, pero
como profesionales y como personas no estamos todavía avanzando en cuanto a lo que es esta transformación, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a tener cuándo vamos a poder confiar en nuestros clientes? Cuando el cliente esté plenamente, que tenga una identidad digital, ¿no? Entonces, yo puedo confiar en hacer una transacción cuando el cliente tenga una identidad digital, digamos, correcta, ¿ya? Por ende, las empresas van a tener su identidad digital. Entonces, eso tenemos que ir pensando, ¿no? O sea, ¿en qué medida estoy contribuyendo yo hacia esta transformación? Entonces, yo, si no tengo plenamente identificada aquella persona que me hace el pedido, etcétera, ¿no? Y que después va a hacer contraentrega, posiblemente, no puedo hacer gastos en vano y me dan una dirección que posiblemente no sea la más adecuada, ¿no? Se generaría pérdida para la organización, ¿no? Entonces, hay que ir trabajando como personas en la identidad netamente digital, ¿no? Y eso es interesante, o sea, una empresa no puede estar teniendo, digamos, un colaborador que tenga DNI, ¿no? Y DNI electrónico, y por otro lado le estés dando un photocheck de identificación, ¿no? Estamos haciendo que tiene doble identidad, o sea, no confiamos en nuestro DNI electrónico, que es la base para la transformación digital, ¿no? Entonces, ahí nos toca trabajar un poco y de sensibilizar. Yo los denomino a aquellas personas que no tienen DNI electrónico y que todavía no están utilizando formalmente para negocios, transacciones o para hacer algún tipo de documentación o trámite dentro de las instituciones públicas o privadas. Les estoy denominando analfabetos digitales. Entonces, y estamos haciendo algunas tesis, ¿no? De ese término en la escuela de posgrado o algunos asesorados con la finalidad de dar conciencia y apoyar a la implantación de políticas públicas que conlleve hacia la transformación digital, ¿no? Eso es básico, ¿ya? No es una materia, la logística, digamos, no es una materia individual, ¿ya? Es una materia netamente transversal y tiene que ver con todas las áreas habidas y por haber, ¿ya? Si el programador, el administrador de un SAP o de un ERP, lo que sea, de unos sistemas integrales, ¿no? Como por ejemplo bancos, ¿no? Etcétera, no ve el todo, tiene que ver el todo, el sistema como todo, para que tenga, digamos, la mayor cantidad de información válida. Pero si vemos una sola partecita, solamente cajita, solamente, digamos, tesorería, o digamos, vemos en la universidad, por ejemplo, ¿no? Vemos que no hay esa política de integración. Y por un lado, pues, no sabemos, estamos pagando en el banco y la universidad no se entera que hay plata en el banco, ¿no? Y la universidad, el administrador de la universidad ve que hay plata en el banco y dice, bueno, y se lo gasta para cualquier otra cosa. Y cuando va el usuario, recién se entera en la universidad que alguien ha pagado y no puede ser así, o sea, tenemos que ir trabajando hacia pero hay un problema de administración, de personas que todavía no entienden cómo está funcionando el mundo, ¿no? El mundo está funcionando de manera muy, muy, muy diferente. Ya. ¿Una pregunta más? ¿Una participación más, por favor, para avanzar? Ya, avanzamos, ¿ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, se escucha bien. Ingeniero. Hay ratos donde mi esposa piensa que estoy loco.
¿Con quién hablas? Me dice. No, le di estoy en plena clase. Ah, dice. Ya. Eh, Nos hemos quedado en un punto que es básicamente aquí, ¿no? El esquema de planificación estratégica, ¿ya? Esto lo vamos a ver con detalle más adelante, pero quiero ya dejarlos ya aquí más o menos cómo está, digamos, establecida, ¿ya? Cuando uno quiere trabajar en el aspecto logístico, definitivamente tienes que tener una misión, ¿no? Una misión, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Misión, ¿qué vas a hacer? No visión, sino qué vas a hacer. Pero también hay que hacer pues un diagnóstico interno y externo de todo lo que es el sistema logístico, ¿no? Hacer nuestro FODA, ¿no? Otro le llama AOA, otro le llama foro, no sé cómo le llaman, ¿no? Entonces, eso también hay que ir trabajando, ¿no? En qué soy fuerte, cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos, ¿no? Cuáles son nuestras debilidades, etcétera. Eso hay que ir viendo, ¿no? Eso se llama planificación estratégica de la logística. Más que todo orientada hacia la gestión. Pero también tenemos que establecer nuestros objetivos, ¿no? Con el consumidor, con la red, cómo está configurada la red desde los proveedores hacia los clientes, ¿no? La coordinación con las organizaciones, ¿no? Los inventarios, las tecnologías de información, transporte, etcétera. Todo es, hoy en día estamos comunicados netamente. Ahora, por ejemplo, con esta pandemia, ¿qué hemos hecho los hogares independientes? Te has fortalecido la comunicación con el, digamos, con el que distribuye agua. Te has fortalecido la comunicación con el que distribuye gas. Te has fortalecido la comunicación con la tienda de la esquina. Tú ya no vas, ¿no? Sino a su WhatsApp le mandas una listita, viene una persona y te lo entrega en la puerta de tu casa. Imagínate, ya, o sea, estamos haciendo, es parte de una negociación por internet, ¿no? Este, y eso es logística también, pues, ¿cuánto en la casa aplicamos la logística, ¿no? Tenemos un presupuesto y decimos qué cosas vamos a pagar en suministros, qué cosas vamos a pagar en servicios, qué vamos a pagar en educación, servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacemos los requerimientos también a eso de ahí, ¿no? Entonces ahí estamos trabajando, ¿no? Hay que generar estrategias, ¿no? Definitivamente que estos tienen que ser definidas por indicadores, ¿no? Hay que identificar los riesgos, ¿no? Posteriormente hay que planificar cómo se va a implementar y cómo se va a ejecutar el sistema logístico, ¿no? Esto de acá está a grandes rasgos, nos falta poco tiempo. Quiero pasar, por favor, ya está ya bien definida, pero lo vamos a ver más adelante. Ya, lógicamente que en las empresas van a ver pues una jerarquía, digamos, de decisión, ¿no? Es a nivel estratégico, táctico y operativo, ¿no? La información abajo va a ser abundante, pero arriba va a ser netamente individual, ¿no? Para cada uno de los clientes. Eso también lo vamos a revisar más adelante. Ya, una es cadena de suministro. La cadena de suministro, así como dice el video, por favor, léanlo, la diferencia entre logística y cadena de suministro. Y hay otro que se llama cadena de valor. La cadena de suministro también tiene sus niveles, ¿no? A nivel estratégico, táctico y operacional. Desde los proveedores a la empresa, de la empresa hacia los clientes, ¿no? Pasa por todo un sistema netamente operativo, por el transporte de provisiones, por el tráfico, la recepción, los almacenes, la producción en los almacenes dentro de la empresa, la producción dentro de la empresa, el embalaje, los inventarios, las etiquetas, las distribuciones y al final a los clientes finales. Entonces hay todo un sistema que tiene que ver la logística. Y esta es la cadena de valor que es netamente individual, ¿no? La cadena de valor es mucho más grande que la logística, ¿no? La cadena de valor tiene que ver básicamente con dar valor a los productos en las distintas etapas de la producción.
Entonces, como parte, como actividad auxiliar, está la logística. Hay una logística en la parte celeste de abajo, hay una logística de entrada, hay una logística de operación o de procesos productivos, hay una logística de salida, ¿no? Que tiene que estar enlazado con lo que es marketing, ventas y el servicio y hacia adelante, ¿no? Entonces la logística es la base fundamental en la cadena de valor, digamos, para conservar todo lo que es la productividad, la competitividad dentro de una organización. Pero va a tener soportes, pues, actividades de soporte de infraestructura de la empresa, de gestión de recursos humanos, de desarrollo tecnológico, de compras, etcétera, ¿no? Y esto es más o menos el diseño, ¿no? De los factores de diseño de la cadena de logística, ¿no? Por un lado, tenemos un factor muy importante, es el mercado, ¿no? Que tiene que ver cuál es la demanda, el consumo, ¿no? Cuáles son las características de los productos, etcétera. Por otro lado, tiene que ver la infraestructura, que tiene que ver cómo es la capacidad instalada, los sistemas de comunicación, etcétera, de transporte. Por otro lado, también tienen que tener básicamente los costos unitarios de producción, de inventarios, de transporte, instalación, etcétera, y los márgenes, ¿no? Los márgenes. Estos márgenes básicamente que se aterrizan en utilidades, ¿no? El nivel de servicio, inventario, ciclo de entrega, etcétera. Eso, a pesar que son, digamos, un poco superficiales, pero contribuyen hacia el aumento de la utilidad, ¿no? Entonces, y aquí hay una especie de integración entre lo que es calidad, servicio, costo y tiempo de ciclo, ¿no? Un poquito para más adelante también lo vamos a ir explicando. Y hay algunas mega tendencias que aquí tengo solamente 3 minutos para trabajar, ¿ya? Y está muy explicadito, ahí hay algunos videos también muy importantes, entonces hay cosas que están pasando ya en el mundo, ¿no? El aumento del mercado digital y las redes sociales en Latinoamérica, eso es, digamos, indudable que está pasando, vamos a ir viéndolo, ¿ya? Y tenemos un sinnúmero de herramientas que ya están en el mercado, ¿no? Y dependiendo de las cosas que tú vas, digamos, utilizar y cuál es la finalidad, ¿no? Entonces, uno de los más, digamos, más conocidos está el Facebook, ¿no? Y también está el LinkedIn, ¿no? Para los profesionales, ¿no? Entonces, hay que entender cuál es la importancia, básicamente, y cómo nos comunicamos con todas esas redes, ¿no? A veces tenemos suscritos y cómo los atendemos a cada uno de ellos. Alguien se suscribe a tu red, será por algo, ¿no? Una de las herramientas, netamente, es la herramienta de LinkedIn que está trabajando para consumidores profesionales, ¿no? Bastante en Latinoamérica, ¿no? Ya no están, o sea, tu alumno, tu profesional, etcétera, no están metidos en Facebook, ¿no? Facebook es para relacionarse con la farándula, etcétera, chismear, pero aquí se venden los profesionales, ofrecen sus servicios, etcétera, ¿no? Hay alguien que ya está en la sala, que dará el aula, ¿no? Hay también una gestión de riesgos de cadena de suministros, ¿no? A ver, puede ser que uno de ellos se interrumpa, ¿no? Por ejemplo, la pandemia, ¿no? O de repente las aduanas, de repente, ahí estamos tratando de mejorar, ¿no? La inestabilidad geopolítica, de repente puede haber algún suceso muy importante, ¿no? Que hoy en día es bien, bien relevante y perjudica hacia la logística, ¿no? La innovación continua en la evolución del transporte. Esto está creciendo como, digamos, tú no lo crees. Este es uno de los transportadores de contenedores más grandes del mundo, ¿no? Imagínate la cantidad de productos que pueda llevar de un lugar a otro en un determinado periodo. Ahí tienen un videito para poder observar también cómo funciona.
Este es un portacontenedores danés, ¿no? Es uno de los cargueros más grandes del mundo, que va a 40 kilómetros por hora. Y esto me parece que no pasa por el canal de Panamá. Los trailers están, digamos, los camiones están variando en sus diseños, cada vez llevan más cantidades, ¿no? Lógicamente que aquí estamos viendo también ya algunos modelos distintos, ¿no? Hay otros de tres niveles, ¿no? De tres tanques, por ejemplo, ¿no? Lo que es el transporte ferroviario está creciendo, hay proyectos ya en el Perú para ferrocarriles, ¿no? Y eso también es muy interesante porque gasta poca energía para el transporte de los productos, ¿no? La modernidad, acá los drones, esto también hay una gran facilidad, la autonomía que tienen los buses, los automóviles, también está facilitando a todo lo que es la parte de la logística. Este es uno de los aviones más grandes del mundo, ¿no? Que transporta netamente de carga y que transporta un gran volumen de productos, ¿no? Eso existe y se está trabajando en eso. Hay la movilidad urbana y distribución intensiva también, ¿no? O sea, los centros de producción. Hoy en día, ya se están usando, ¿no? Diversas plataformas, ¿no? Para poder conectar a los clientes, ¿no? Hay también lo que es la integración de la operación logística integral, eso ya es un hecho, ¿no? Por niveles, ¿no? De acuerdo a una escala netamente económica, ¿no? Y estamos hablando hoy en día de operadores logísticos. Hay empresas especializadas en logística, ¿no? Pero una parte del sistema, no en todo, ¿no? Aquí en Pucallpa tenemos Ramsa y otros, ¿no? Que brindan esos servicios. No solamente lo podemos hacer a través de las chatas, también hay buques, aviones, etcétera, ¿no? Que pueden favorecer y empresas que están detrás de todo eso, ¿no? La comunicación hoy en día es tremenda, ¿no? Es cuestión solamente de indagar la información y tenemos diversos tipos, elementos que constituye la red logística. También se está viendo todo lo que es la adopción de la logística inversa y ambiental en la sostenibilidad. Entonces se está hablando de varias R's, de las 6 R's de la logística, de reutilización, de reventa, reparación, remanufactura, de reciclaje y de rediseño, ¿no? Economía circular, que le llaman, la economía circular, ¿no? Eso que lo llaman hoy en día, ¿no? El crecimiento también de las redes logísticas, ¿no? A través de diversas plataformas especializadas, ¿no? Una de ellas más conocidas que tienes es el OXL, ¿no? Hay otras más que puedas indagar. El comercio electrónico internacional, esto es de hecho, ¿no? Toda la filosofía de B2B, ¿no? Se está aplicando, ¿no? Y en todos los niveles, ¿ah? No hay ningún, digamos, actividad que se está desarrollando sin comunicación de Internet, ¿no? Entonces el comercio electrónico internacional de Internet está funcionando. Ya y también se está hablando de e-supply chain, ¿no? Todo lo que es conexión en línea, ¿no? Tanto de los procedimientos, de las órdenes, de los almacenes, de los servicios, de los consumidores, etc. Entonces, esto ya es una realidad, o sea, no es algo empírico, ¿no? Imagínate eso no lo hacen las personas, ¿no? Eso lo hacen los robots, eso lo hacen básicamente. Y también hay energías consumibles alternativas, ¿no? Que se están trabajando, ¿no? Hay biocombustibles, etcétera, para poder reducir los costos de transporte, ¿no? El otro día tengo un amigo que tiene una fábrica de aguas, ¿ya? Y los bidones de agua en su fábrica lo venden a $1.30. A aquellos que quieren
digamos, llevan más de 6 bidones, ¿no? Entonces hay gente que va con un Sol 30, va a su fábrica y empieza a vender con su motocar en toda la ciudad. ¿Ya cómo lo vende? A 3 soles 50, 4 soles. Está duplicando su ganancia. Entonces, los que reciben agua en casa están pagando prácticamente el 50% de su producto netamente en transporte, ¿no? Interesante. Es negocio para los transportistas, ¿no? Sin haber gastado ni un sol, ya ellos están haciendo negocio, solamente por pasar un producto de una mano a otra mano. Las tecnologías de información y comunicaciones es fundamental, ¿no? Todo lo que es comercio electrónico, ya no podemos olvidarnos de lo que es el comercio electrónico. Esto es ya está metido dentro de la parte de la logística. Y por último, tenemos la robotización de las operaciones de almacenamiento, ¿no? Todo está, la manera, o sea, ¿qué robotizamos? Robotizamos básicamente algunas actividades que son rutinarias, que se vuelve a hacer. Entonces, si se vuelve a hacer con los mismos procedimientos, etcétera, ya tiene un algoritmo ya fijo, lo podemos sistematizar, lo podemos digitalizar y lo podemos robotizar, ¿no? Eso ya se está trabajando. Entonces hay robots ya muy eficientes. Ahí también tienen un videito de una fábrica que está trabajando bastante en lo que es, presta los servicios netamente de robotización, ¿no? Esto sería la presentación, ¿no? Agradezco a cada uno de ustedes haber participado en la clase, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Lamentablemente solamente han participado 13 alumnos, ¿ya? Del total deben tener algún tipo de problema. Ya, y estoy bajando el control de asistencia. Y por favor, antes de terminar, digamos, la clase, ¿alguna inquietud, por favor? ¿Algo que podríamos aclarar? Me parece que Ingeniero, tienen buenas. clases. Sí, dígame. Ingeniero, tengo una duda acerca. Usted estaba hablando, dio el ejemplo de su amigo de que él vende el agua y que nosotros prácticamente pagamos por el servicio del transporte, no por el producto. Claro. Sí. Eso era mi duda. ¿Me podría explicar mejor? Ya, imagínate, ve, mi amigo, sus costos de producción y utilidad lo hacen a un sol 30, ¿ya? Un sol 30, aquí en la avenida Miraflores, nada más. Entonces, un sol 30 los vende, pero con un sol 30 la planta de producción está ganando, inclusive, ¿no? Pero lo que tiene que hacer la otra persona es llevar sus envases, ¿no? Llevar sus envases. ¿Por qué? Porque los envases es un costo fijo que cada hogar lo tiene también, tú ya tienes tu envase, ¿no? Lo único que haces es canjear el envase. Entonces, en el contenido de purificación nada más, él con un sol 30 está ganando y todavía tiene un margen de ganancia del 30% aproximadamente. Esto se llevan los motocaristas o las furgonetas, ¿no? Se lo llevan hacia los clientes. Y al cliente le cobran 3 soles 50 a 4 soles el bidón, ¿no? Entonces, y como tú no tienes transporte, entonces, como tú no tienes transporte, entonces, ¿qué haces? Pagas, pues, digamos, 2 soles más, o si tú irías a la planta, tendrías que tomar un motocar y volver, ¿no? Y el agua te saldría un sol 30 más tu pasaje, que es 3 son 6, ¿no es cierto? No te conviene. O de repente 2 son 4. Entonces prefieres pagar la mitad del pasaje. Y y es así que están haciendo mucho negocio la gente, ¿no? Hay gente que está haciendo ese negocio sin nada de, solamente, pero el transporte hacia el hogar nada más te están, ¿no? Lógicamente que te transporta, tienen que echar también la gasolina, ¿no? Pero llevarse pues de un sol 30 a 4 soles y que en gasolina yo creo que no pueden gastar mucho más, entonces los márgenes de utilidad se están, o los precios en cuanto a costos hacia el consumidor se están yendo más básicamente hacia el transporte.
yo me pregunto a veces y voy, por ejemplo, a una tiendita que está en Tarapacá de los chinos, ¿ya? Y encuentro productos a 3 soles, 2 soles y 1 sol que en realidad uno se pone a pensar y dices, ¿y cuánto costará en China, no? Porque lo traen esos productos en contenedores, ¿no? Y demora lógicamente unos 3 o 4 meses para llegar hasta el Perú, ¿no? ¿Y cuánto pagará de transporte? O sea, y para que lo vendan pues a 80 céntimos, a 1 sol, ¿no? ¿Cuánto costará? Es algo interesante de saber, ¿no? Entonces, pero si vemos, los costos están netamente por la parte logística, ¿no? Por ahí se incrementan mucho los costos. Hay una política del gobierno que estaba haciendo de la chacra a la olla. Eso es una política netamente para poder abaratar, por ejemplo, algunos productos a los consumidores, ¿no? Pero hay que darle pues un poco más de continuidad a esta política pública, ¿no? ¿Alguna otra preguntita, por favor, antes de terminar la grabación? Ingeniero, una consulta. Sí, sí. ¿Cuán beneficioso sería para la logística de una empresa implementar un sistema ERP? Todos los sistemas que puedas implementar, lógicamente que hay beneficios, ¿ya? Estamos en una carrera hacia la transformación digital, hacia hacia el comercio electrónico, ¿ya? Y las empresas que no, digamos, van a este camino, lógicamente que van a ser desfasadas del mercado, ¿no? Porque eso ya es un hecho, ¿no? Ya la gente está interactuando cada vez más con digamos, con el Internet, y que esto ya no es, por lo menos en la pandemia, si España nos llevaba aproximadamente unos 40 años de ventaja, España nos llevaba 40 años de ventaja en transformación digital. Hoy en día con la pandemia hemos acelerado nosotros y ese 40 años lo hemos reducido a 15 años. Imagínate. Entonces, es un hecho que, de todas maneras, o sea, la sistematización de la información va a traer, o sea, trae como consecuencia a la empresa elevar su competitividad y por ende su productividad, ¿no? Porque va a tener costos claros, va a tener procesos claros, bien definidos, bien estandarizados, etcétera, y eso va a permitir de que, y un producto de calidad, ¿no? Y va a permitir tener más clientes y poder crecer la organización. O sea, de hecho, así es, César. ¿Alguien más, por favor? Ya. Entonces, señores, gracias por la atención. Nos hemos pasado varios minutitos, ¿ya? De repente tienen otro curso así. Entonces, tienen 2 trabajitos muy importantes que hacer, uno en grupo, ¿no? Es bastante sencillo, no quiero algo sofisticado, sino elementos básicos, ¿no? Como de repente un esquema mental, un mapa mental, etcétera, ¿no? Que resumen toda esta primera parte del tema 1 del curso, ¿no? Y también el ensayo, ¿no? Lógicamente este ensayo con 1500 palabras son más o menos más de 2 hojitas, pero que tenga pues los objetivos, el desarrollo, las evidencias que ustedes puedan plantear, alguna hipótesis, etcétera, y algunas conclusiones a donde ustedes creen que ha ido aterrizando, ¿no? Entonces eso es para un poco reforzar y obligarles a leer el material que se les ha entregado, ¿no? Entonces, y pueda ser mucho más fácil desarrollar el caso que viene la próxima semana, ¿no? El curso lamentablemente tiene 2 horas a la semana y por el número de créditos, pero vamos a tratar de, por favor, si hay alguna contemplación de parte de ustedes, no tengo ningún problema de ampliar a 3 horas, ¿no? Dime, Oriana, te escuchamos. Ingeniero, una pregunta con respecto al material, a la videollamada. ¿En qué momento lo va a subir a su canal de YouTube?
¿Hoy mismo o mañana? Ahorita, ¿cuál? ¿La grabación? Sí, esta. Sí, esto voy a demorarme más o menos como una hora en bajar y levantar al YouTube. Y en una hora, me parece que ya estamos las 22 a las 23 horas, ya va a estar colgado. Ah, ya, ok, ingeniero, gracias. Sí, 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 sí. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Ya. ¿Están apuraditos? ¿Tienen un curso más? A ver, ¿alguien me dice? No, no. Solamente para mostrarle algo. Ya. Yo hago mi control de asistencia también, aparte, por favor, por acá, que son 14 alumnos, rapidito, ya. Llamo asistencia, ojo, los grupos ya están formados, ¿no? Y ustedes me ayudan a esto. Yo hago así, añado una sesión, hoy día es 4, ¿no es cierto? Tengo el internet muy lento, 4 de septiembre, la clase empezó a las 19:50, ¿ya? Y debe haber terminado a las 21:30, ¿no? Ya, bueno, nos pasamos. Entonces, aquí lo que hago es añadir, ¿ya? Y no me dio tiempo para esto, pero de todas maneras ya está. A ver, solamente tenemos 15 alumnos, creo que es suficiente, ¿no? A ver, rapidito, por favor. Rosario del Carmen, Arcos, ya. Me dice Arcos, no está, ya. Casani, ¿aló? Presente, doctor. Ya, vamos con Casani. Muy bien, Casani. Ya, Colqui. Presente, ingeniero. Ya, Colqui presente. Dávila. Presente, ingeniero. Presente. 10 Camacho. Presente, ingeniero. Ya. Luis Espinosa. Me dice Luis Espinosa. ¿No está? Sí está, ya. García Chávez. He conversado con Carlos, ¿sí está? ¿No? Presente. Presente, César, ingeniero, presente. César, ¿está o no? Yo quería separarlos para hacer el grupo, pero el sistema dijo que van a ser juntos. Ibarra. Presente, ingeniero. Ya, León Tip Top, ya conversamos. Oriana también conversamos. Mire, la ventaja de conversar con ustedes, ¿no? Augusto Pasquel. Presente, ingeniero. Ya, Augusto. Quinto. Presente, ingeniero. Le voté hace un rato y ya me acuerdo, ¿no? Dani Sarmiento. Presente, ingeniero. Ya, Samuel Vela, por favor. Presente, ingeniero. Ya, solamente para corregir. El señor Rosario del Carmen Arcos Macedo. Está... Su conexión está mal, pero sí está. Ya, estaba por ahí. Ya vamos a ponerla por ahí. Debe ser en el Excel, debe salir, ¿ya? Ya, entonces, esta es otra manera de controlar la asistencia en la misma página y ustedes puedan ver cuántas faltas van teniendo. Y por otro lado, también hago por el mismo sistema, ya lo bajé. Ya, señores, muchas gracias por su atención y hay un tema muy arduo para conversar. Guárdense las preguntas, anoten, ¿no? Y yo quisiera que las clases sean más de preguntas que exposición del profesor. Aclaración de puntos que ustedes tienen en conflicto, más que que dar mis ideas, ¿ya? Ya, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Cuídense, no salgan. Ya, chao, chao. No vayan a la fiesta COVID. Chao. Chao. Ya, gracias.